Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, sí. Karina, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo sí. estás? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bueno, bien, muy bien también. Faltan unos minutitos en realidad para el inicio formal, pero bueno, si querés comenzamos a intercambiar un poquito hasta tanto se vayan sumando más compañeros. Ya, no hay problema. Bien, vos sos la alumna con la que estuvimos conversando acerca de lo apropiado de tomar la sublínea libros de texto porque dentro de poquito entras en receso. Sí, Bien, sí, sí. bien, bueno, El día viernes salen a vacaciones ya y me era imposible dirigirme a un lugar de la costa claro, claro, por bien, cuestión de madrugar, de ir a escuela, de regresar a Riobamba. Se me claro, hacía un poquito complicado y en cambio pedir a alguien que me dé cogiendo datos como que no me agradó mucho porque no van a hacer el mismo trabajo que yo. claro, claro, tal cual. Era una complicación que había que Entonces, atender. De todas maneras, lo que estuvimos comentando con Gaby era que tu preocupación por, digamos, recabar información que pudiera colaborar nada, digamos, profundizar lo que después puedas hacer en tu práctica, esta sublínea también va a favorecer eso. sí, sí, sí. Bien, Claro, como se utiliza textos desde segundo año mismo, ahí está, claro, se tal cual. utiliza Bien. textos y claro, me va a servir también. ¿Vos tenés conocimiento sobre los textos? ¿Sabés qué textos circulan en las escuelas? ¿Cómo los eligen las maestras? Eh, ¿Qué podés contarnos de eso? ¿Sabe que yo se utiliza los textos desde desde primer año como un auxiliar? Siempre es necesario, puesto que hoy su conexión a internet es estable. Ya, Yo te siempre es escucho, necesario. te escucho, yo te Ya. estoy escuchando. Empezá de vuelta porque el primer minutito no se te escuchó, pero te estoy siguiendo. Ya, siempre se utiliza textos como un auxiliar dentro de la clase y la verdad es que sin la ayuda del texto muchas veces no se puede dar la clase porque ya se trabaja en hojas, ya se trabaja en cuadernos, en el pizarrón, en, qué sé yo, un dictado, dependiendo de la materia también, pero siempre es necesario tener un texto junto al maestro y a los niños para, como un auxiliar para poder afianzar más el aprendizaje. Cuando te referís a que el texto funciona como auxiliar, ¿te referís a que es una ayuda o el maestro lo utiliza al texto para, digamos, como el eje que vertebra sus clases? No, es una Ajá, ayuda porque el eje que vertebra la clase en sí es el tema. Y uno no bien, busca solamente en un texto, sino en uno, dos, tres textos, incluyendo también el Internet, que ahora es muy favorable. No solamente se confía en lo que dice el texto, porque muchas veces por cuestión de espacio el texto dice muy poco en cuanto a un tema. Y entonces hay que buscar, hay que ir para un libro, para otro libro, para una enciclopedia, para otra enciclopedia y empatar los contenidos y hacer un solo resumen para de ahí sí impartir a los estudiantes. eso que comentás es interesante acerca de que no, el eje que vertebra la propuesta no es el libro de texto, sino los temas y el maestro cómo a partir de ese tema puede usar el libro de texto y además otras fuentes de información. No, no, Claro. no es un dato menor para quienes van a este, investigar los libros de texto. Una posibilidad, pero quizás contigo no, Karina, porque ustedes entran en receso, pero quizás algún compañero le propongamos entrevistar a alguna maestra para conocer estos usos, ¿no? Que vos estás mencionando de los libros de texto y otras fuentes de información. Eh, ¿Qué
¿qué conoces sobre los textos? ¿Qué preguntas estuviste pensando? Ahí te veo con una hojita y Sí, veo que sí, sí. estuviste haciendo algunas anotaciones. Sí, sabe que me tomé del cuadro que nos habían mandado y está Ajá, el tema, la metodología, los recortes posibles y preguntas posibles. bien, Ya, dentro del primer recorte posible, que sería análisis de tareas presentes en los libros de texto, yo me planteé la siguiente pregunta. ¿Qué uso se da a la escritura y a la lectura en las consignas dadas en el texto de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación entregado en Ecuador a los estudiantes de sexto año de educación básica? bien. Esa pregunta me planteé. Esa pregunta es muy interesante y si la abrimos un poquito, podríamos decir que por un lado tenés planteada el área en la que te interesa investigar, tenés planteado el año porque estás pensando en sexto año, y tenés planteado mirar en esos libros de texto no solamente las propuestas de lectura o no solamente las de escritura, sino tanto las propuestas de lectura como las de escritura y con una especificación interesante que es qué usos, ¿m? O sea, no solamente qué propuestas aparecen, sino en esas propuestas ver qué usos se le está otorgando a la lectura y la escritura, o sea, qué lugar tienen, ¿no? En los libros de texto. Sí, Eh, es bien, bien profundo el tema. Estoy pensando si lo estás pensando con algún libro en particular. ya. Es el texto que entrega el Ministerio de Ajá, Educación a los chicos de para séptimo, bueno, sería para séptimo año porque yo pedí subir para séptimo año. bien. Entonces no Ya, tomaría sexto, tomaría séptimo. se tomaría séptimo año. Bien. ¿Vos enseñás también ciencias sociales en séptimo o trabajás con ciencias Sí, naturales? damos todas las áreas en sí, matemática, lenguas, ciencias y estudios sociales. Pero como está especificado de estudios sociales y ciencias naturales, por eso me regí solamente a las dos áreas. Me parece bien, Entonces, eso sí, precisamente era lo que te iba a plantear, que no tomaras solamente el área de ciencias naturales, sino que también tomaras el área de ciencias sociales. Quizás lo, ya. quizás lo dijiste y yo no lo escuché. No, solo dije ciencias naturales. Bien, bien. Ya, entonces le tomo también estudios sociales. Dado que es un área en la que también vas a trabajar, me parece que es interesante porque te va a dar oportunidad, no solo de ver los usos de la lectura y la escritura en un área en particular y en un año en particular, sino también en otra área, y poder hacer hasta, si fuera posible, comparaciones, ¿no? Entre Ya, los usos en un área o en otra. Eh, y con este recorte estaríamos, porque es eh, mirar todo un libro para ver las propuestas de todo el año, ¿no? Estaríamos tomando todos los temas de naturales, eso también es una especificación, ¿no? Todos los temas de sí, naturales a lo largo de todo séptimo grado, todos los temas de sociales a lo largo de todo séptimo grado y los usos que en la lectura y la escritura se les da para enseñar esos temas. ya. Sí me planteé también preguntas para las otras, para los otros recortes posibles también. A ver. Ya, el análisis comparativo entre libros de un mismo año de distintas editoriales. Ajá. Dice, el texto utilizado en el segundo año de educación básica del editorial Don Bosco del año 2011 está unificado tanto ciencias naturales como estudios sociales, llamado entorno natural y social. El texto del año 2017 ya propone por separado los dos temas de ciencias naturales y estudios sociales desde segundo año de educación básica. En cuanto al tema del ciclo vital de los seres humanos, por ser un tema científico por naturaleza, utilizan información sobre huesos, músculos, piel. Es posible comprender la información de cada texto para construir un significado sin saber en forma convencional escritura y lectura, puesto que son niños que están aprendiendo recién a escribir letras del abecedario.
Interesante. Si tomásemos, si tomásemos este segundo grupo de preguntas. Hola Maritza, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estás escuchándonos? Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches Maritza. Buenas noches. Hace unos minutitos que comenzamos con Karina la reunión y estaba Karina compartiendo una segunda tanda de preguntas que ella pensó que en realidad le, digamos, le implicaría un recorte diferente. Hola, buenas noches Mayra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mayra. Buenas noches, tutora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Buenas noches. Habíamos iniciado unos minutitos antes la reunión. Yo entré para probar a ver cómo funcionaba y estaba Karina ya allí, así que estamos intercambiando con ella sus inquietudes acerca de las definiciones y el recorte que ella estuvo pensando, y después avanzamos seguimos con ustedes, ¿les parece? Bien. Va a ser muy interesante lo que puedan, digamos, lo que escuchen también para ir ajustando eso que pensaron. Las pongo un poquito al día. Hay un primer recorte que Karina pensó, que tiene que ver con trabajar con libros de texto de séptimo año, y tomar, en realidad con un libro de texto de séptimo año, porque ella, digamos, la investigación la haría en base a los usos que en la lectura y la escritura aparecen, tanto en el área de ciencias sociales como en el área de ciencias naturales. De modo que elegir el libro de texto de séptimo año que entrega el ministerio y trabajar con ambas áreas y tomar tanto la lectura como la escritura, ya digamos, se le representa, nos parece que es un recorte interesante y que aborda bastante dato para analizar. Esa era un recorte posible. ¿Digo bien, Karina? Sí, ese mismo es. Bien. Está bien. Luego Karina planteó otra serie de preguntas que determinarían un recorte diferente, y bueno, seguramente Karina va a tener que elegir entre uno y otro. Me gustaría, Karina, que reiteres este segundo recorte, aunque quizás no lo tomes, para que los compañeros lo escuchen y para que también discutamos un poquito y termines de decidir uno u otro. Ya. En los recortes posibles está análisis comparativo entre libros de un mismo año de distintas editoriales. Pues yo me tomé para segundo año de educación básica de la editorial Don Bosco del año 2011 y de la editorial Corporación Nacional, Editora Nacional del año 2017. Y la pregunta en sí se basaba de acuerdo a cómo podemos construir un significado o cómo pueden construir un significado los alumnos de segundo año de educación básica, un significado sin saber aún en forma convencional las letras porque recién están aprendiendo el abecedario. Bien. Ese era el segundo. Bien. ¿Tomo las preguntas que pensaste para séptimo para ponerlas en relación con lo que estás pensando para segundo año? Para séptimo grado, vos directamente te preguntás por los usos de la lectura y la escritura. No pones en duda que esos usos van a estar, claro, van a estar propuestos en séptimo grado, y que con esos usos los niños van a aprender, y la pregunta que te vas a hacer es ¿qué lugar se les da, no? Fíjate que cómo cambiás la manera de mirar esos usos en segundo grado, porque en vez de preguntarte por cómo están planteados esos usos, te preguntás si esos usos son posibles. ¿No? O sea, vos decís, son niños que no están alfabetizados, ¿cómo harían para leer y escribir si aún no están alfabetizados? ¿No? Digamos, vos cambiás la pregunta ahí, y en realidad es muy probable que esa pregunta no pueda ser respondida
investigando, o sea, analizando un texto, observando cómo son las propuestas en un texto. Hay algo que nosotros sí venimos trabajando con ustedes a lo largo de estas distintas propuestas, de los textos que ustedes han leído, del seminario 14, y que hemos también explicitado en el cierre de los foros, que es que no es una condición que los niños lean y escriban de manera convencional para poder acceder a los contenidos de ciencias. En todo caso, habría que ver de qué modo el maestro propone las aproximaciones, propone las situaciones de lectura, propone las situaciones de escritura. Quiero decir, un niño que aún no lee y escribe de manera convencional puede dar una explicación sobre un fenómeno natural sin necesidad de tener completa su alfabetización, de haber construido el sistema de escritura de manera completa, digamos. Esto lo han venido ustedes discutiendo a lo largo de la maestría, ¿no? No son dos momentos distintos, no es un primer momento donde se asegura la adquisición del sistema para después pasar a ejercer prácticas de lector y de escritor, sino que al mismo tiempo que enseñamos las prácticas de lectura y escritura, los niños construyen el sistema alfabético. Si me llevo esto al área de conocimiento del mundo, al área de ciencias naturales o al área de ciencias sociales, y a las prácticas de lectura y escritura para aprender, es lo mismo. Es decir, no se espera a que los niños estén alfabetizados para que aprendan a esas prácticas. En todo caso, habrá ciertas condiciones para resguardar, porque es cierto que hay ciertos textos que si no hay una fuerte intervención docente, los niños no van a poder leer por sí mismos. Pero eso no quiere decir que a través del docente no puedan acercarse a ellos, o escribirán algunos textos en donde no miraremos el sistema de escritura, es decir, la cantidad de letras que han puesto y si las han puesto pertinentes, sino que miraremos más bien que en ese texto aparezca el contenido, ese contenido de ciencias que se está enseñando, aunque el sistema no esté completo. De todas maneras, volviendo al recorte que vos pensabas, nosotros podríamos tomar 2 libros de segundo año y ver cuáles son las propuestas de lectura y escritura que se hacen, atendiendo a que estos niños no, como vos decís, están en proceso de construir el sistema. ¿Hay propuestas de lectura por sí mismo, por ejemplo? ¿Cuáles son esas propuestas? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en el caso tuyo vos, está bien, tomaste del cuadro para pensar en algún otro recorte, pero tendrías que decidir entre uno de esos dos. Y yo pienso que en el primero. El primero, con los usos que se da a la lectura y a la escritura en las consignas dadas en el texto de Ciencias Naturales y Estudios Sociales del Ministerio de Educación, entregado en Ecuador a los estudiantes de 7º año de educación básica. Bien, entonces vuelvo a hacer algo que ya hice, pero para que las compañeras y los compañeros que se fueron sumando escuchen. Las áreas son las 2, porque vos tomás Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. El año es uno solo, porque tomás 7º año. El libro es el libro que entrega el Ministerio de Educación. Y lo que vas a mirar allí es tanto las propuestas de lectura como las propuestas de escritura. ¿Estamos de acuerdo? Ahí te queda como dibujado. Sí. ¿Qué vas a mirar? Sí. ¿Dónde lo vas a mirar? ¿En qué áreas lo vas a mirar? ¿En qué año lo vas a mirar? Digo como para que son las variables que las compañeras pueden ir tomando en cuenta también para su recorte. Entonces, a partir de esta pregunta general, Karina, que te hiciste acerca de cuáles son los usos de la lectura y la escritura, lo que te propongo, no para hoy, pero sí para nuestra próxima reunión, es que vos desarmes un poco esa pregunta general, que es bien interesante, pero que la desagregues en otras preguntas que te permitan profundizar la mirada, ¿no? Un ejemplo que les dábamos en el ejercicio era, bueno, dentro de los usos de la lectura, ¿de qué modo se propone leer?
¿no? Hay generado un propósito lector, por ejemplo. Hay posibilidad de discutir de manera colectiva ese texto que se lee. ¿Qué se hizo antes? ¿Qué ¿Ya? se hace durante? Ahí como lo que te sugiero es, a esta muy buena pregunta que le hiciste, vuelva sobre los foros, porque cada cierre de foro te va a permitir profundizar un poquito en esa pregunta general, desagregarla, desarmarla en más preguntas. Ya no hay problema. Bien, muy bien. ¿Qué otro compañero? Entonces yo dejé anotado lo que me faltaría que me digas, ¿tiene un título ese libro de séptimo año? No, solamente está texto de ciencias naturales para séptimo año de educación básica. Bien, texto de ciencias naturales y ciencias sociales. Y estudios sociales. Estudios sociales. Sí, ¿cómo hago para hablar? Ahí te estoy escuchando. María, ¿está hablando? Ah, Mariana. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Master. Yo estaba formulando algunas preguntas para quinto de básica. Bien. Ya. Contame. Una de las preguntas era cuál es la repercusión de las metáforas o de las analogías en las que desean comunicarse en un texto de ciencias naturales o de sociales. Ajá. ¿Naturales o sociales? Sí. Bien. Para quinto de básica. Esta pregunta, María, que pensaste, entra en diálogo con uno de los foros en los que trabajamos los textos en el proceso de aprender, y allí estuvimos, digamos, caracterizando, ¿no?, los textos Sí. de ciencias. Entonces veo que tomaste de esa teoría que estuvimos, sobre la que estuvimos tal cual, del foro, sobre la que estuvimos trabajando. Sí. Podríamos pensar cómo ajustamos esa pregunta. Por ejemplo, vos podrías ir a esos libros de texto de quinto de básica a mirar cómo son esos textos. Más que cómo repercuten, habría que ver, una pregunta que vos estás haciendo es, ¿qué textos se proponen para leer a los niños? Porque solo mirándolo vas a poder ver si efectivamente en esos textos aparecen las metáforas y las analogías. Digo, ustedes no se olviden que lo que ustedes van a ir a mirar son libros. Ustedes no van a ver situaciones de clase, van a ver libros. Entonces, quizás no pueden ver cómo repercute en los niños, porque no van a ver una situación de clase en donde se discuta sobre ese texto. Pero sí van a poder mirar si en ese libro los textos están, de qué manera están presentados esos textos, en el sentido de cómo están cuidados. De si ese texto didáctico, como veíamos, ¿no?, que están los textos científicos y esos textos se van transformando para volverlos en textos didácticos, en textos escolares. Pero ¿qué tan cuidados están esos textos? Si el contenido se presenta de manera compleja. Esta sería un poco tu inquietud, me parece. Cuando vos hablas de la analogía y la metáfora, lo que te estás preguntando es si en esos textos el contenido aparece complejizado o aparece simplificado de tal modo que el estudiante no tiene oportunidad, no tendría oportunidad en una clase de problematizar ese contenido. Me parece que va por ahí tu inquietud. Sí. Sí, porque bien, en realidad los libros como que ya están resueltos, no dan la oportunidad para que los niños a formular o a interrogar algunas inquietudes de ellos, pues no. Bien, entonces la primera cuestión que dejo apuntada para tu recorte es que vos vas a incluir en la mirada cómo se presenta el contenido en esos textos.
Después podemos pensar, como le proponía recién a Karina, que ajustar un poco la pregunta, pero hay una pregunta general que es que vos vas a mirar cómo se presenta el contenido. Porque te preocupa eso, porque tu interés es ver si ese contenido puede dar oportunidad a los niños de apropiarse de manera crítica, de discutirlo, de cuestionarlo, de problematizarlo. A mí me parece que podríamos agregar otra pregunta, dado que vas a mirar cómo se presenta el contenido, y la otra pregunta es cómo se lee, cómo se propone leer. Me parece que va de la mano. ¿Qué te parece? ¿No? Porque si estás mirando cómo se presentan el contenido en el texto, a eso le sigue, y bueno, ¿y cómo se propone leer? ¿No? ¿Qué pasa antes de esa lectura? Exactamente. ¿Qué oportunidades tienen los niños de discutir eso que se lee? ¿Qué oportunidades tienen de discutirlo con un compañero? ¿Qué oportunidades tienen de discutirlo con el maestro? Si se toma nota a partir de esa lectura, si se vuelve para complejizar eso que se anotó. Sí, gracias. Entonces Una pregunta. ahora te escucho, Marisa. Voy a anotar, entonces voy a agregar, Mariana, voy a agregar lo de las propuestas de lectura. Sí. Entonces, para pasar un poquito en limpio, antes de seguir con la colega, que recién dijo que tenía una pregunta, que creo que es Maritza, para pasar un poquito en limpio, entonces nos quedaría cómo se presenta el contenido, cómo se propone leer, cuáles son los usos de la lectura. Tomaríamos todos los temas del libro de quinto, de básica. Sí. Tomaríamos el libro a lo largo de todo el año para mirar esto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, incluso también tenía una segunda pregunta A ver. que iba más o menos relacionada. ¿Cómo se puede lograr disminuir la distancia existente entre un texto científico y un lector no acostumbrado a estos tipos de textos? Esa pregunta es bien interesante, pero muy probablemente no tengamos modo de responderla al mirar los textos. Sí podemos mirar qué distancia hay entre la manera de presentar el contenido y las propuestas que se hacen para abordarlo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, lo que vos vayas a mirar en el libro ya está presentado, ya está armado, no es que vos te haces esa pregunta y vas a ir a mirar en una situación de clase cómo el maestro interviene para acortar esa distancia entre ese contenido complejo y los niños que lo van a aprender. Lo que vos podés mirar es si en las propuestas de lectura hay algo de eso. Ya. ¿No? O sea, por eso yo te decía esto de, si yo miro cómo se propone leer y encuentro que hay oportunidad de leer y de discutir sobre lo leído, yo podría sacar la conclusión acerca de que se está pensando en acortar esa distancia entre ese contenido que se presenta de manera compleja y los niños que lo van a aprender. Ahora, si yo encuentro en ese libro de texto que está el contenido complejo, presentado de manera compleja, y hay preguntas que son literales, que los niños lo que tienen que hacer es responder esas preguntas, casi sin problematizar Que ellos nada. puedan reflexionar. Exactamente, entonces ahí vamos a poder decir, bueno, no hay oportunidad de acercar entre ese contenido y esa manera compleja en que se presenta y lo que los niños puedan aprender de eso, porque lo que se le está pidiendo a los niños es que copien casi tal cual las preguntas, ¿no? Son para ser respondidas de manera literal, ¿no? Entonces ahí no hay oportunidad de problematización, de tomar nota, de volver sobre eso, ¿no? Para seguir pensando, de buscar otro texto, para profundizar eso que se está comprendiendo.
Entonces, esta segunda pregunta va incluida en de qué manera se propone leer ese contenido. Lo que no vamos a poder responderlo es desde una situación de clase, pero sí mirando las consignas. Más tempranito, Karina hablaba de quiero mirar consignas. Bueno, a vos también te sirve mirar consignas, a todos los de esta sublínea les va a servir mirar las consignas, porque en las consignas vamos a ver si existen o no estas posibilidades. Debajo de las consignas aparece una manera de entender cómo se enseña a leer y escribir para aprender. Muy bien. Bien, teníamos una compañera, entonces dejo anotado eso. ¿Podrías decirme, Mariana, el libro cómo se llama? ¿También es el del ministerio? Sí, estamos trabajando con el ministerio. Bien. ¿Y cómo En se el Ecuador llama? no nos permiten utilizar un libro particular. Ah, perfecto. ¿Y cómo se llama? Estudio social de ciencias naturales y químico de básica. Son todos, entonces se llaman todos iguales. Bien, Sí, bien, perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, había una compañera, creo que era Maritza, la que levantó la mano, o... Sí, Ok. sí. Yo tengo una pregunta, no sé si está bien. A ver, ¿Cuáles son las dificultades que tienen los niños para leer y escribir los textos en ciencias sociales? ajá. Lo que sucede es que la pregunta esa que vos te haces, nosotros ¿Ya? no la vamos a poder responder mirando los libros de texto. No la podemos responder, o sea, nosotros para poder responder cuáles son los problemas que los niños tienen, en primer lugar tenemos mucho leído en los textos que estuvimos trabajando en los foros. Ahí hay muchas investigaciones que sí toman situaciones de clase en donde los niños abordan la lectura y se encuentran con dificultades en función de que los contenidos son complejos y también la manera de presentar esos contenidos es compleja. Pero nosotros no vamos a mirar clases, no vamos a observar clases en donde los niños estén discutiendo y vos puedas ver cuáles son las dificultades. La línea en la que te proponemos investigar es la de los libros de texto. Entonces nosotros tenemos ahí que pensar una pregunta que te ayude a mirar eso, ¿no? A poner el foco en eso, en las consignas de lectura o de escritura, en un área en particular, en las dos áreas, comparar 2 años distintos. Entonces, podría ser qué relación tienen los textos de, por ejemplo, de séptimo con los de noveno. Ajá. Bueno, esa Sí, o sea, vos harías un análisis comparativo entre dos libros de 2 años distintos, séptimo y noveno. noveno, sí. Bien. ¿Y qué área tomarías? ¿Hay algún área en particular que te resulte de interés? Ciencias sociales. Ciencias sociales. Bien. Entonces buscarías comparar las propuestas de lectura y de escritura en esos 2 años, en esos 2 libros de texto, en un área en particular que es el área de ciencias sociales. Así es. O sea que tomamos lectura. Bien, estoy anotando, no piensen que me distraigo, anoto en una hojita lo que me van diciendo para poder después registrarlo y que esta es como es la memoria de nuestra primera reunión. Me parece muy interesante, Maritza, el recorte que estamos pensando juntas, sobre todo porque estás tomando 2 años distintos y quizás aparezcan diferencias que vale la pena tomar para hacer análisis. Bueno, pero te propongo igual que a las otras compañeras que esta pregunta es general, ¿no? La pregunta es, ¿qué usos de la lectura encontramos en los libros de
séptimo y noveno en el área de ciencias sociales. Esa pregunta, que es general, hay que desagregarla, ¿no? Hay que desarmarla un poquitito, porque, por ejemplo, vuelvo a decir, les va a quedar grabada igual la clase, así que lo van a poder volver a encontrar, pero sería, bueno, cuáles son las posibilidades de aproximarse al tema que tienen los niños, si tienen oportunidad de ir a esos textos con un propósito lector, si tienen oportunidad de discutir bajo distintas modalidades eso que se da a leer, qué se hace después de la lectura. Bien. Algo para agregar para las compañeras que trabajan en zona donde no hay receso, es la posibilidad de incluir la entrevista, alguna entrevista, ¿no? Alguna situación de conversación con la maestra o el maestro que trabaja con esos textos. Y preguntarle sobre cómo cómo hace la propuesta, sobre cómo aborda, ¿no?, el trabajo con ese libro de texto, sobre en qué situaciones lo ha trabajado, si ha tenido la necesidad de incluir, me decía Karina más temprano, que el eje en general son los temas y que el maestro usa el libro que entrega el ministerio, pero que también utiliza otros textos. Ahí, volviendo a tu inquietud, Maritza, a lo mejor hay algún docente al que vos puedas hacerle alguna pregunta que esté vinculada a esto, ¿no? A cómo trabaja con el libro de texto y con qué problemas se encuentra y de qué manera los resuelve. ¿Cómo ves esa posibilidad? Sí, podría hacerlo. Dejémoslo apuntadito, como para nosotros ahora lo que vamos a hacer es, nos estamos reuniendo hoy, ustedes ahora, según cronograma, en los próximos días van a hacer un sondeo, ¿no? Un sondeo exploratorio, es decir, el libro, ustedes prácticamente lo tienen decidido, pero digamos, volverán a hacer una mirada sobre ese libro para ajustar un poco las preguntas. Alguno de ustedes, le propongo a Maritza por esta inquietud que tenía de cómo se aborda cierta dificultad, que a lo mejor vaya a ver si hay algún colega en la escuela al que pueda, al que le pueda decir, bueno, te puedo preguntar, así me contás, y entonces incluyo en la mirada sobre las propuestas de lectura en estos 2 años alguna situación. Nos salimos un poquitito del libro de texto, pero nos va a permitir agregar algo de la clase, no porque lo vemos, pero sí traído por un colega que nos lo cuenta. Perfecto, muy bien. Bien. No lo decidas todavía, llévatelo como idea, y a partir de este sondeo que vas a hacer, nos contás la próxima vez, si lo tomás. El día lunes que regresan los estudiantes. Bien, también. Perfecto. No tiene por qué ser mañana que lo vayas viendo, pero sí, no descartemos la posibilidad de que alguna preocupación vinculada a esta dificultad que vos mencionabas pueda ser trabajada a partir de la entrevista con algún maestro. Estoy pensando ahora que a medida que avanza la reunión y que vamos hablando, se me está ocurriendo que sí, vos podés preguntarle a la maestra de séptimo o de noveno cómo le está yendo con ese libro de texto, si encuentra que los niños encuentran dificultades y qué hace, ¿no? Si, por ejemplo, agrega la lectura de otros textos que no estén en el libro. O sea, disculpa que la interrumpe. Sí.
Pero nosotros sí podemos, nosotros los docentes tenemos la opción de investigar y darle adquirir nuevos conocimientos de otros libros. Pero en las actividades a desarrollarse tienen que ser relacionadas solamente a las preguntas que en el texto están elaboradas. Y ahí no hay muchas opciones para que ellos reflexionen y traten de investigar. Bien, voy a contestarle, Mariana es la que habló, ¿no? Si esa es la situación, en base a eso nosotros vamos a hacer el análisis. Una cosa antes de seguir, nos quedan 9 minutos de reunión, yo creé un enlace nuevo para que nosotras nos podamos seguir comunicando apenas termine esta reunión, así que si me esperan un minutito les mando el enlace y seguimos conversando. Me dan un segundito, ya lo tengo preparado. Porque no quiero que se nos termine acá la conversación. Espérenme un segundito, a ver cómo puedo, acá, ahí está. Esperen porque en el aula tengo armadito el correo en borrador y ya mismo se los mando. Se los voy a mandar por correo, ¿de acuerdo? Al correo electrónico por la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien. Espérenme un segundito que se los envío. Dice, el asunto dice continuación, sublínea, libros de texto. Y ahora volvemos sobre la pregunta que hizo la colega. Ahí está, ahí les envié. Bien, seguimos entonces ahora con la reunión. Mariana, a ver, voy a recuperar. La sugerencia que yo le hacía a Maritza, porque Maritza, una de las preguntas que se hizo es cuáles son las dificultades que los niños tienen en las situaciones de lectura, de textos de ciencias. ¿Está bien lo que digo, Maritza? Sí, sí. Entonces lo que yo le decía es que ella no va a poder mirar eso en una clase, porque nosotros no vamos a analizar clases, que ella puede mirar cómo se propone la lectura en los libros de texto. En el caso de ella elige dos libros de años distintos para comparar, y entonces a mí se me ocurrió, mientras iba conversando con ella, que ella podía agregarle a esta situación la posibilidad de una entrevista con una maestra de séptimo o de noveno, que le cuente cómo hace, si encuentra dificultades, si ha visto dificultades en las clases de ciencias cuando propone lectura, y qué hace ella con eso. Puede ser trabajar con otro texto, puede ser armar situaciones de discusión sobre el texto, puede ser armar situaciones donde comparta con el compañero, o puede no ser nada de eso, y seguir trabajando solamente con el libro de texto. Lo que yo hago es darle a Maritza esa posibilidad, que se me ocurrió un ratito después de que ella comentó la pregunta, pero no, en primer lugar no tienen que hacerlo todos ustedes. Lo que pasa es que hay un interés de ella, que ella señala sobre las dificultades, que entonces hace que se vuelva interesante poder preguntarle a los maestros de séptimo y de noveno si eso sucede y qué hacen. Pero si nosotros nos encontramos con que la respuesta del maestro es, no hago nada, porque solamente me restrinjo a la propuesta del libro de texto, pues eso será un dato que nosotros analizaremos. ¿Se entiende? O sea, nosotros vamos a analizar los datos que aparezcan. Lo que ustedes encuentren, ni más ni menos. Y sobre la base de lo que encuentren, haremos el análisis con el marco teórico. Entonces diremos, como ya venís diciendo, de algún modo, que los niños no tienen oportunidad de problematizarlo. O sí, habría que ver en función de lo que ustedes investiguen, ¿no? Pero si encuentran que el maestro dice o la maestra dice que no trabaja más que con ese libro y que restringe la enseñanza con ese libro, bueno, lo analizaremos a partir de eso. ¿Quedó respondida la inquietud? No me acuerdo qué compañera la hizo. Creo que era Mariana, ¿no? Yo tengo una pregunta. Bien. ¿Avanzamos entonces con Mayra? Sí. Bien. Yo tenía pensado
¿Cómo se lee y se escribe en las actividades propuestas en el texto de Ciencias Naturales de cuarto grado de Educación General Básica del Ministerio de Educación del Ecuador? Bien. Entonces vos estarías tomando también un libro y un año en particular, que es cuarto año, y estarías tomando tanto las propuestas de lectura como de escritura en ambas áreas. No, solo estaba específica en Ciencias Naturales. Ajá. ¿Por qué te interesa ciencias naturales? Porque quisiera conocer sobre esa área. Sociales como que no me gusta mucho. Ajá. Bien. ¿Entre las dos? No, te lo pregunto porque te lo pregunto para pensar un poco en términos de, bueno, si encontrás allí un problema, algunas de las colegas fueron hablando de ciertos problemas o de ciertos intereses, algunos hablaron de cómo se presenta el contenido, otros hablaron de las... Un alcance. ¿Perdón? ¿Cómo se hace eso? A ver, Ana Lucía. Ana Lucía. ¿Me estás escuchando? Me parece que no me escucha. A ver, Ana. A ver. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, Ana Lucía. Mira, te cuento, estamos en este momento intercambiando con Mayra, ¿sí? Entonces, Ya. vamos a seguir intercambiando con ella. Si se llega a cortar, seguimos con el otro, en el otro enlace y después seguimos con vos, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que mi señal está mal y no podía participar de todo lo que es el enlace. Igual no te preocupes porque va a quedar grabado y nosotros después lo vamos a subir a la plataforma. Hay otra colega que dice Sebastián el nombre, no sé, la veo ahí, Sí, bueno. soy María. Ah, ¿qué tal, María? No, Bueno. soy María. Ah, Sí, María. pero estaba Bueno. esperando. Sí, Ok, estaba perfecto. esperando. Entonces seguimos con Mayra y después vamos por Ana Lucía y después por María. ¿Estamos bien ahí? Bien, Sí, perfecto. sí, gracias. Entonces, Mayra te decía, te invitaba a pensar un poco en aquel interés que puedas tener en el análisis y te traía un poco a la memoria las preocupaciones o los intereses de otras compañeras. Algunos hablaron, digo, de la presentación del contenido y de ahí nos fuimos a las propuestas de lectura. Algunos hablaron de comparar entre séptimo y noveno para ver si hay diferencias. Algunos tomaron más de un área para poder también hacer esa comparación. ¿Cómo ves la posibilidad de tomar, ya que vas a tomar un solo libro, de tomar más de un área? ¿Está por ahí, Mayra? O sea, mi análisis es... Sí, sí estoy. Ok. Mi análisis se centraría, o sea, ¿qué permiten estas actividades propuestas de escritura y lectura? O sea, ¿cómo abordan los estudiantes? O sea, si permiten tomar apuntes, si permiten hacer una lectura compartida, o permiten hacer una lectura reflexiva. O sea, las actividades que están propuestas en esta área, o sea, sobre ese sentido yo las analizaría. Pero también tenía otra pregunta en la que decía que cómo y se escribe en las actividades propuestas de los textos de ciencias naturales de segundo y cuarto de básica, que eran 10 libros, pero en la misma área de ciencias naturales. Ah, entonces vos pensaste, a ver, una comparación entre propuestas de lectura y escritura en ciencias naturales, pero tomando 2 años distintos, segundo y cuarto. Ok, Ajá. por eso no tomás ciencias sociales, porque tomás la misma área para compararla en 2 años distintos. Sí. Ah, bien, 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 muy bien interesante. Lo que quiero decir es que esta comparación que vos estás pensando te va a